Hola y bienvenidos a todos una vez más a otro video tratando el tema de la integral definida, ¿no? Vamos a ahora a ya ir dando por finalizada esta parte teórica para ya luego poder trabajar más adelante todo esto que tiene que ver con la integral definida y el área bajo una curva. Entonces ya vimos las propiedades que tiene la nueva notación, la S alargada, que es la que vamos a utilizar para hacer referencia y trabajo con integral definida. Pero pues el siguiente paso es saber cómo calcularla. Ya sabemos calcular integrales indefinidas, pues también tenemos que aprender a calcular integrales definidas. Y esto nos lo permite un teorema muy importante en matemáticas y pues su nombre lo dice todo, ¿no? Se llama el teorema fundamental del cálculo. Evidentemente su nombre lo dice todo, ¿no? Entonces, si el nombre del teorema es teorema fundamental del cálculo, pues sabemos que este teorema fundamenta toda la teoría del cálculo que nosotros iremos trabajando. Y fundamenta muchísimas áreas, realmente, porque gracias a este teorema no solo podemos hallar área bajo la curva, es decir, trabajar integral definida, sino pues gracias a este teorema pues podemos fundamentar la teoría de ecuaciones diferenciales y pues todo esto tiene muchísimas implicaciones en casi todas las ramas posteriores al cálculo. No es casualidad el nombre del teorema, ¿no? Entonces, primero lo voy a enunciar porque es importante. Ustedes lo pueden luego consultar en diferentes textos. Yo voy a hacer un enunciado bastante corto. Entonces, lo primero es que tomamos una función f continua, ¿no? Como vean que esta condición de continuidad es necesaria y la hemos venido trabajando en todo lo anterior. Y esta es continua en un intervalo, tiene que ser continua en el intervalo AB. Entonces, si partimos de ese hecho, la función debe ser continua. Si la función es continua, entonces pues se tienen dos condiciones. La primera es que si la función g de x es igual al integral de a x de la función f de t diferencial de t, yo voy a decir entonces que se está cumpliendo que g' de x, o sea, la derivada de g, es simplemente f de x. Ya vamos a ver cómo poder reescribir esta propiedad. Y luego, pues, esta propiedad es muy importante y tiene muchísimas implicaciones, pero quizás la que vamos a utilizar mucho más en este curso es la siguiente, que la integral definida de a a b de la función f de x será igual a la antiderivada, ¿no?, evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Por qué le llamo antiderivada? Porque este concepto ya lo trabajamos con integral indefinida. Entonces aquí vamos a ver que todo esto pues termina por entrelazarse entre integral definida e indefinida. Entonces donde esta función f, como ya lo dije, es cualquier antiderivada, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Antiderivada de quién? Pues de f. Esto significa, ¿no?, es decir, que lo que tenemos es que f' es igual a f, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo al llamarla antiderivada. Bien, y esto es el teorema fundamental del cálculo. En algunos textos, a la primera condición, al número 1, a la expresión número 1 que hemos escrito ahí, a esa primera proposición, perdón, pues a esa se le conoce como la primera parte del teorema fundamental del cálculo, y a esta parte número 2 se le llama la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Yo he decidido enunciarlo de una sola vez porque al final es muy importante y nosotros no vamos a trabajar su demostración. Esto se puede demostrar, este resultado se puede demostrar que en efecto es cierto, es una de las demostraciones más
pues, más estudiadas, porque pues el mismo teorema lo amerita, ¿no? Estamos hablando de, insisto, esta palabra fundamental lo dice todo sobre el teorema, ¿no? Por lo tanto debe ser muy estudiada. Entonces hay demostraciones de este teorema en cada texto de cálculo. En cada libro de cálculo vamos a hallar una demostración de este teorema. En esta oportunidad yo no la voy a realizar porque al final pues en este curso no necesitamos estudiar su demostración, sino más bien lo que vamos a estudiar son las distintas aplicaciones no tanto su demostración. No vamos a estudiar sus propiedades, no nos vamos a meter en un curso tan matemático, sino más bien un curso más que todo de aplicación, ¿no? Pero es muy importante conocerlo. Entonces vean, la segunda parte, como les dije, quizás la que vamos a utilizar, porque ya con esto que estoy yo ahorita enmarcando, pues ya con esto ya sabemos cómo es que se calculan las integrales definidas. Ya sabemos cómo se hace y es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ya teníamos las propiedades de la integral definida, pero ahora ya además sabemos cómo es que vamos a resolver esas integrales, valga la redundancia, definidas, ¿no? Entonces eso es. Para poder afianzar estos conceptos voy a resolver un par de ejemplos para cada parte y que esto vaya quedando mucho más claro, ¿no? Eso vamos a hacer. Para la primera parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la siguiente integral y vamos a tratar de volver a enunciar eso, ¿no? Porque la primera parte decía así, ¿no? Que g de x es igual a la integral de a x de f de t diferencial de t. Si esto ocurre, entonces lo que nosotros tenemos es que pues la derivada de g es igual a f de x. Pero vean, esto se reescribe de la siguiente forma, ¿no? De entrada, pues la derivada de g de x no es más que la derivada en términos de x de g. Pero g es esta expresión que acabo de marcar ahí, ¿no? Entonces, la derivada de g es la derivada de la integral de a x de f de... no es f de x, perdón. De f de t, ¿no? Y entonces, esta derivada es igual simplemente a f de x. Y esta quizás es una forma alternativa de este teorema y pues es la que más se utiliza, ¿no? Es la que más se utiliza. Entonces, pues nosotros ahí ya sabemos cómo es que vamos a ir ocupando esta parte. Veamos un ejemplo para esto, ya viéndolo desde esta otra, desde esta otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo, valga la redundancia. Entonces, consideremos, entonces dice así, ¿no? Encuentre la derivada en términos de x de el integral de 1 a x de t al cubo de t, ¿no? ¿Cómo resolveríamos esto? Entonces, la solución para este problema es de una sola vez. Entonces lo que decimos es que para la solución simplemente decimos que por el primer, bueno, en este caso sería, vamos a reescribir esto, sería por la primera parte del teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos es lo siguiente, nada más, ¿no? Que la derivada respecto a x del integral de 1 a x de t al cubo de t no es más que x al cubo. Y ya está. Y eso es todo. Entonces vemos que así es más o menos como se utiliza este teorema, ¿no? Entonces, vean, un comentario muy importante, ¿no?
el teorema fundamental del cálculo lo que nos permite es simplemente el estudio de la integral, o ampliar el estudio de la integral como antiderivada, ¿no? Es eso lo que estamos haciendo. Entonces es relacionar, ¿no? O ampliar tal cual, ¿no? Estamos ampliando el estudio de la integral como antiderivada. Eso estamos haciendo. Entonces estamos dándole muchas más herramientas a todo esto para trabajar la antiderivada, ¿no? Ya anteriormente vimos que el integral de una derivada es simplemente eliminar el proceso de diferenciación, ¿no? Vimos eso, es decir, vimos esto, el integral de la derivada de f de x de x. Esto lo trabajamos anteriormente cuando vimos la integral indefinida y trabajamos a la integral como antiderivada, ¿no? Ahora que tenemos la integral definida, hacemos el proceso un poco al contrario, ¿no? Tenemos la integral definida y la queremos derivar. ¿Bajo qué condiciones entonces? Simplemente anulamos el proceso. Y eso nos lo otorga el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Ok. Bueno, avanzando rápido para que el video no sea demasiado extenso, vamos a ver o a tratar de visualizar la parte 2, que creo que es, como les digo, la más importante, ¿no? Y vamos a resolver un par de problemas. Esto es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, no hagamos una integral muy simple, ¿no? Entonces, ejemplo número 1, consideremos el integral de 3 a 4, por ejemplo, de x al cuadrado más 3x más 2 de x. Vean que esta es una integral de una función polinómica. Entonces, en teoría es una integral bastante sencilla de resolver, o al menos no tiene un nivel de dificultad amplio. Entonces, quiero ilustrar el proceso. Entonces, para la solución, ¿no? Queremos calcular eso. Entonces, para la solución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es integrar como que esto fuera una integral indefinida, nada más, resolver esa integral. Y luego vamos a intentar aplicar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, lo primero es encontrar la integral de esa función, perdón. Eso vamos a hacer. Entonces resolvemos, ¿no? Entonces, el integral de 3 a 4 de x al cuadrado más 3x más 2 de x no es más que, bueno, aquí aplicamos las propiedades, ¿no? Esa integral se puede distribuir en cada término. Voy a hacerlo un poco más rápido porque todas esas propiedades y cómo resolver esa integral de ese tipo ya lo trabajamos muchísimo. Entonces yo creo que hasta este punto no necesitan que yo resuelva paso a paso aplicando cada propiedad de la integral. Entonces, bueno, venimos y primero la integral de x al cuadrado. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, ¿no? Eso todos lo sabemos, ¿no? X al cubo sobre 3. Luego, bueno, esto más la integral de 3x, eso es 3 por x al cuadrado sobre 2, más la integral de 2 es 2x. Vean, esta es el resultado puramente de la integral, ¿no? Aquí lo que haría falta es la constante de integración, pero ya para este caso no vamos a involucrar la constante de integración y ya vamos a ver por qué. Yo sé que algunos van a preguntar, ¿y qué pasó y por qué no la incluimos? Y vamos a ver que no la incluimos porque realmente es un poco innecesario. Realmente es inútil incluirla, pero ya vamos a ver qué pasa. Entonces, pero esto no termina acá, ¿no? Entonces la notación que se usa es una pequeña barra vertical y ahí se dice que yo tengo esta expresión, pero la voy a evaluar en 3 y en 4, ¿no? ¿Y qué significa esa barra vertical? Pues tengo que evaluar. ¿Y cómo voy a evaluar? Bueno, primero evalúo 4, es decir, entonces primero hago 4 al cubo sobre 3 más 3 por 4 al cuadrado sobre 2
más 2 por 4. Vean, esto es la integral o la antiderivada evaluada en 4. Bien, y esto, bueno, ahora que tengo esto, todo esto le voy a restar la misma integral, pero ahora evaluada en el otro límite, en 3. Me quedaría 3 elevada al cubo sobre 3 más 3 por 3 al cuadrado sobre 2 más 2 por 3, ¿no? Y luego, bueno, esto lo podemos meter directamente en la calculadora y podemos ir viendo, pues, cuál es el resultado de todo esto, ¿no? En mi caso, yo ya lo trabajé en la calculadora, ¿no? Y veamos por acá, yo lo tengo anotado, el resultado que me da, al menos a mí, ya luego ustedes pueden ir corroborando estos resultados, pues a mí me da que este resultado es 24.83333, ¿no? Eso me da. Y hasta ahí, ¿no? Periodo 3. Eso es lo que me da a mí, al menos para esta integral. Pero vean que es lo mismo, ¿no? Entonces, conforme las funciones que estemos integrando con integral definida se hagan más difíciles, vamos a tener que auxiliarnos de los métodos que ya aprendimos para integrar. Y la única diferencia será que en lugar de concluir, ¿no? Vaya, más c, y hasta ahí llegamos, ahora al final hay que hacer un proceso extra, evaluar, ¿no? Evaluamos en los límites. Y eso es lo extra que vamos a ir trabajando con la integral definida. Vean que todo este proceso, pues, nos simplifica muchísimo la vida, y ya con esta nueva notación de integral definida, olvidándonos de las sumas de Riemann, los procesos se hacen más cortos, mucho más cortos, ¿no? Mucho más fáciles. Antes de despedirme y pasar a invitarlos al siguiente video, quiero mostrarles por qué es que la constante c realmente es un poco inútil. ¿Y por qué es que no la colocamos realmente? Porque realmente no es necesario. Vaya. Veamos, consideremos entonces la siguiente integral. Voy a hacer una integral muy simple para que, solo por cuestión de visualizar, ¿no? Entonces consideremos la integral de 4 a 5, ¿no? De 4 a 5, pueden ser cualquier límite, pero yo voy a poner de 4 a 5. De una función muy simple. Veamos una función, una de las más simples de integrar quizás es x al cuadrado de x, ¿no? Todos sabemos cuál es esa integral. Y entonces, si nosotros incluyéramos la c, tendríamos lo siguiente, que el resultado de esa integral es x al cubo sobre 3 más c, todo esto evaluado de 4 a 5. Vean, ¿cómo se escribiría todo esto? Bueno, primero, entonces todo eso es igual a que yo evalúe en 5, 5 al cubo sobre 3 más c, todo esto, ¿no? Y a esto le voy a restar la antiderivada evaluada en 4. O sea, eso sería 4 al cubo sobre 3 más c. Observen lo siguiente. Cuando yo efectúe este signo con este binomio, el resultado es el siguiente. Aquí me quedaría 5 al cubo sobre 3 menos 4 al cubo sobre 3, y aquí me quedaría más c menos c. C y menos c, al final todo esto es 0. Entonces al final el resultado, ¿no?, sería como que yo simplemente he evaluado x al cubo sobre 3 en 4 y en 5, ¿no? Realmente la constante no me afectó en absolutamente nada. Por eso mismo es que ya en la práctica, como vemos que al final siempre se eliminan, no la tomamos en cuenta. Solo escribimos la antiderivada sin la constante, porque la constante al final siempre se va a eliminar, insisto en eso. Y esto se puede demostrar que es cierto sin importar cuáles sean los límites de integración. Pueden ser cualquiera, arbitrarios, y por eso es que nunca ocupamos la constante, ¿no? Comentario extra, esto normalmente no se dice, solo se dice que no se pone, pero es por eso. Bueno, espero que les haya servido esto. Ya con eso ustedes tienen todo el fundamento para avanzar con la segunda parte, ¿no?, de la guía de trabajo, y avanzar con la integral definida. ¿Ya? Cualquier consulta, duda, pues voy a estar ahí en los medios que ustedes ya saben, y
pues seguimos trabajando, ¿no? Voy a seguir preparando un par de videos más. En los siguientes videos voy a tratar de resolver un par de problemas más sobre esto de integral definida, aplicaciones del teorema fundamental del cálculo, también un par de problemitas, pero creo que ya con eso tenemos muchísimo para avanzar. Espero que les sirva, un saludo y bueno, gracias por ver todos estos videos.